Computación 1, alumna Alexandra Castañeda Díaz, docente Dávila Rodríguez Víctor. Ciclo 2. Estratificación social. La estratificación social es la forma en que la sociedad se agrupa en estratos sociales reconocibles de acuerdo a diferentes criterios de categoría. Se tiene en cuenta la conformación de grupos de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos, como ser la ocupación e ingreso, riqueza y estatus, poder social, económico y político. Formas históricas de estratificación social: sociedad de castas, sociedad de esclavos, sociedad de castas. Es una forma de estratificación social basada en las características descriptivas de las personas en base a un criterio étnico. Cada casta cumple por lo general una función social específica, pero no se limita a ella como suele ser. En las sociedades de castas, la pertenencia adjudicativa con derechos particulares es obligatoria, a diferencia de la organización estamental, que no necesariamente incluye a todos los estratos sociales en la organización, por estatus, y a diferencia del caso de la esclavitud, cuya condición de amo o esclavo puede ser abolida sin sociedad esclavista. Las condiciones de los esclavos fueron variables, a menudo ocupaban puestos de gran responsabilidad a pesar de que seguían siendo propiedad de los amos. Estos construyeron las pirámides mucho más de los que trabajaban en minas o plantaciones. Tenían mucho menos libertad y recibían un trato inferior. Es discutida si la definición de sociedad esclavista cabe para las ciudades-estados de la antigüedad por entero o solo sectores de la misma debido a frecuentemente reducido porcentaje de esclavos respecto a la población total. El hecho históricamente más usual de que la esclavitud se adosara a los dispares sistemas económicos en los que estaba integrado sin modificar su sociedad estamental. Los estados o estamentos eran parte del feudalismo europeo, pero también existieron en muchas otras civilizaciones tradicionales los estados feudales. Consistían en extractos con diferentes obligaciones y derechos, algunos de los cuales estaban establecidos por factores de estratificación, las fuentes de la desigualdad, clase social, el género, el grupo. Clase social. Las clases sociales se definen de acuerdo a sus relaciones de propiedad sobre los diferentes recursos utilizados en la producción, y por tanto a la forma de su fuente de ingreso respecto a la misma. Dentro de una misma unidad de producción, la coexistencia de diferentes formas de ingreso impugna clases cuyo antagonismo pueden llevar a desarrollar conciencia de clase alta. Dentro de la clase alta tienden a haber divisiones en cuanto a la posición bastante claras entre viejos y nuevos ricos, aunque pueden mezclarse en ciertos niveles. Quienes proceden de orígenes más humildes a menudo se ven excluidos de los círculos restringidos de las clases altas. Clase media. El concepto de la clase media, a instancia del sistema de clases, designa a aquellos individuos que justamente ostentan un nivel socioeconómico medio. Se trata de un sector heterogéneo, ubicado entre la clase obrera o clase baja. Clase baja. La clase baja es la clase socioeconómica con mayor nivel de pobreza, y frecuentemente su vida se caracteriza por carencias y limitaciones respecto al acceso económicos. Heterogeneidad social. Compuesto de partes de diversa naturaleza, por extensión, donde se aplica a las personas de diferentes tipos de ideas, opiniones, vestimentas. Es un hecho cierto que los hombres no son iguales física, biológica ni psíquicamente. En el sentido natural de la palabra, los grupos formados por tales seres no tienen tampoco otras condiciones naturales de semejanza recíproca, y por ello son también diferentes paradigmas sobre la estratificación social. Los acercamientos teóricos más influyentes son los desarrollados por Karl Marx, 1818-1883, y Max Weber, 1864 y 1920. La mayoría de las teorías subsiguientes sobre la estratificación están en deuda con su teoría de la estratificación en las sociedades modernas. Según Platón, todas las sociedades enseñan a sus miembros a ver como justa alguna forma de estratificación.
Karl Marx. Las ideologías son el resultado de un largo proceso de sedimentación. Él distinguía entre los dueños de los medios de producción, capitalistas e industriales, y los dueños de la mano de obra, proletarios. Desigualdades económicas estructuradas objetivamente en la sociedad. Se reproducen en la estructura de clases de generación. Max Weber acepta la idea de Marx de clases, pero percibe más factores económicos para su formación. Los conocimientos técnicos y las cualificaciones que afectan a los tipos de trabajo, el honor social o el prestigio le dan otros. El partido es un grupo de individuos que tienen orígenes, aspiraciones e intereses comunes. Las barreras entre las clases se han desdibujado, pero las pautas de desigualdad social en el mundo industrializado. Max Weber. Teoría tridimensional. Una sociedad en la cual las personas ocupan posiciones según la capacidad que tengan para formar decisiones, los recursos económicos, prestigio de la profesión que desempeñan o del grupo a que pertenecen, prestigio de la profesión que desempeñan o del grupo a que pertenecen. Las clases en las sociedades occidentales en nuestros días. Clase alta, clase media, clase obrera, estrato. Privatización de las empresas. Es un proceso jurídico-económico mediante el cual las actividades empresariales son transferidas del sector público al sector privado, es decir, traspasadas o tomadas ya sean desde el Estado o la comunidad. Objetivos de la privatización. Aumentar la eficiencia y por tanto la competitividad de la economía, lo cual se logra a través de una mayor participación del sector privado en actividad económica. Privatización de empresas en el Perú. Las reformas estructurales iniciadas en 1990 tuvieron como objetivo sentar las bases para un crecimiento económico sostenido, liderado por el impulso de la iniciativa privada. Para ello, era indispensable dictar medidas que permitieran la existencia de un sistema de precios lo menos distorsionados posible, para que los mercados de bienes y factores productivos favorecieran la canalización de los recursos escasos hacia las oportunidades. Desde el gobierno de Alberto Fujimori hasta Ollanta Humala se ha captado inversión por 33.457 millones en estos mecanismos que ahora se les conoce como APP. Gestión conversó con un grupo de expertos para conocer lo que generó y lo que le espera a empresas transnacionales. Se denomina empresas transnacionales aquellas empresas de grandes dimensiones, dedicadas a la producción de bienes o servicios, que poseen filiales en otros países diferentes al originario, casa matriz, y con ello logran expandir su influencia y gravitación económica a nivel. Ventajas de la privatización: generan empleos, crece el nivel de competitividad de mercados a nivel internacional, mayor aprovechamiento de la capacidad productiva, fuentes de financiación privilegiadas, créditos a la exportación, subvenciones, se forman alianzas empresariales entre los países exportadores e importadores. Desventaja de la privatización: la inversión extranjera destruye el espíritu empresarial local, lo cual ejerce un importante efecto en el desarrollo. Se crea el monopolio en el mercado, crece el centralismo, se da la migración de pobladores. Gracias.